En la segunda parte de Cantabria desde La Solana vamos a tratar un asunto que ha ocurrido a finales del año pasado, que se va a desarrollar a lo largo de este año y del próximo y que, en mi opinión, tiene una enorme trascendencia para la vida de todos los españoles y, cómo no, para los cántabros, que no es otro asunto que el de la ley de la reforma de la administración local, la ley que técnicamente se llama de 27 de diciembre de 2013 y que habla de la racionalización y sostenibilidad de la administración local, o sea, de los ayuntamientos. Y para eso está aquí esta noche con nosotros el profesor Juan Manuel Alegre Ávila, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria y un auténtico experto en esta ley, como lo demostró en una intervención hace unos días en el Ateneo de Santander dentro de una charla, una conferencia organizada por el Foro para la Regeneración en Libertad Forel. Buenas noches, profesor Alegre Ávila. Buenas noches. Bien, yo he hecho una introducción hablando de esta ley que se aprobó a finales del año pasado, que por tanto ya ha entrado en vigor. No estamos hablando de un proyecto, de algo que sucederá, sino de algo que ya ha ocurrido. Y bueno, había cierta expectación sobre esta ley y algunas preguntas para llevar a cabo. Y para mí la primera es, bueno, un tema que ha estado dando vueltas y que yo creo que sigue ahí en las tertulias, es el de la reducción o posible reducción del número de municipios en España y concretamente en Cantabria, donde hay 102 ayuntamientos, muchos de los cuales pues, son realmente muy pequeños en población. Tenemos algunos incluso por debajo de los 100 habitantes, pero hay muchos que están por debajo de los 3.000, 4.000 habitantes. Esta ley ha entrado en ese asunto, ha tocado o ha creado mecanismos para reducir el número de municipios. Sí, esta ley, como bien se ha señalado, se llama de racionalización y estabilidad de la administración local. Estos son los dos grandes objetivos o preocupaciones del legislador: la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, es decir, el déficit público y la deuda pública, que desgraciadamente desde el 2007-2008 para acá son los mantras, los tótem, los fetiches de la vida en España y en la mayoría de los países de Europa. La ley se propone, es una ley que modifica fundamentalmente la ley de bases del régimen local como norma institucional básica de los entes locales, fundamentalmente de los municipios, 4 objetivos. 1, clarificar las competencias locales, básicamente las de los municipios. 2, racionalizar la estructura organizativa de la administración local. En tercer lugar, potenciar la función interventora. Y en cuarto lugar, fomentar la iniciativa privada. Dentro de estos 4 objetivos, la pregunta se refiere en concreto a la segunda cuestión, al segundo fin u objetivo. ¿Qué dice esta ley en relación a la planta municipal? Bueno, en España hay, no sé si la cifra, el dato es conocido, más de 8.000 municipios. Municipios ciertamente muy variados, tanto en población como en extensión. Esta ley no prevé ninguna medida de tipo quirúrgico, en el sentido de imponer las fusiones con carácter obligatorio de los municipios. Fomenta la fusión de los municipios, fundamentalmente, por la vía de la mejora, del incremento de la financiación de los municipios. Pero, como digo, no impone con carácter obligatorio una operación quirúrgica de reordenación de la planta municipal. Y además, tampoco prohíbe la constitución de nuevos municipios, siempre y cuando se respete el criterio mínimo de 5.000 habitantes y exista un núcleo de población territorialmente diferenciado. Por tanto, por un lado, no imposición obligatoria de la fusión de municipios; por otro lado, no imposibilidad de la creación de nuevos municipios. Una realidad que en Cantabria está muy arraigada, la de las entidades locales menores o entidades locales de ámbito territorial municipal, que aquí en Cantabria reciben el nombre genérico de juntas vecinales.
Pues bien, aquí hay una medida de carácter penalizador. Las entidades locales menores que a 31 de diciembre del año 2014, en el que nos encontramos, no hayan presentado sus cuentas, quedarán automáticamente disueltas, sin perjuicio de la posibilidad de su subsistencia como órganos de gestión desconcentrado. Para el supuesto de que se produzca la disolución, que pasa por la vía de no presentar las cuentas, su personal se integraría automáticamente en el ayuntamiento y este quedaría subrogado en los derechos y obligaciones de las entidades locales menores. Y además la ley impone la disolución de las mancomunidades que efectivamente no tengan como objetivo la realización de obras y la prestación de servicios en relación a los servicios mínimos obligatorios de los municipios. Por tanto, un cierto recelo hacia las mancomunidades de municipios. Por tanto, y en resumidas cuentas, no imposición forzosa obligatoria de la fusión de municipios, no imposibilidad de la creación de nuevos municipios y esta medida de vigilancia sobre las entidades locales menores cuya subsistencia está condicionada simplemente a la presentación de cuentas. Para que nos hagamos una idea, en Cantabria o en el conjunto de España, ¿ha habido hasta ahora muchas juntas vecinales que no han presentado las cuentas a final de año? Esta es una realidad desconocida. El legislador descubre ahora que hay unos entes locales territoriales que vivían en la anomia, vivían en el limbo jurídico. Es ahora, por la vía presupuestaria, del control presupuestario, como el legislador advierte que este puede ser el camino, esta puede ser la vía para intentar una reducción más o menos significativa de realidades que, insisto, en ámbitos como Cantabria, como Galicia o como Castilla y León, en particular en la provincia de León, están profundamente arraigadas. Otro asunto que usted ha puesto sobre la mesa aquí ahora en la conversación, cuando ha explicado inicialmente los objetivos de la ley, es el de clarificar las competencias. Parece que en los ayuntamientos se ha hablado muchas veces de lo que ellos llaman competencias impropias, que se ven obligados a asumir, pero que no tendrían por qué, puesto que obligatoriamente por ley no tendrían que atender determinados asuntos, y parece que esta ley sí entra en ese tema. ¿Cómo aborda la ley esta distribución de competencias entre gobierno central, gobiernos regionales, municipios? Bien, el primer objetivo de la ley, de esta ley de 27 de diciembre del año 2013, que fundamentalmente modifica la Ley de Bases del Régimen Local del año 1985, es, cito textualmente, clarificar las competencias locales. Bien, aquí se impone una precisión en un doble sentido. Más que clarificar, se sustraen competencias a los municipios, como ahora diré a continuación, por referencia a los 4 ámbitos a los que se constriñe esta sustracción de competencias. No es clarificar, es sustraer, es reducir las competencias de los municipios. Y en segundo lugar, una vez más, el eufemismo del legislador. Implícitamente se está refiriendo a esta realidad que podemos denominar competencias impropias, que es un rótulo que ha hecho fortuna, pero que el legislador en ningún caso utiliza esta expresión, este sintagma. ¿Qué es esto de las competencias impropias? Pues esto tiene conexión con la financiación de los entes locales, fundamentalmente de los municipios. Si las competencias de los municipios son atribuidas por ley estatal o autonómica, dentro del listado de materias que establece el artículo 25.2 de la Ley de Bases, de manera que una ley autonómica sería inconstitucional si, por ejemplo, dejara de atribuir todo tipo de competencias, ninguna intervención en materias como el urbanismo, como el tráfico, como las viviendas de protección oficial. Si es la ley la que atribuye competencias, las competencias de los municipios son competencias propias, las atribuidas por ley, o competencias delegadas en la medida en que el Estado o la comunidad autónoma titular de la competencia haya delegado su ejercicio en un municipio o en una serie de municipios. Tertium non datur. Esto de las competencias impropias son, en el sentir de los municipios, funciones, atribuciones que vienen ejerciendo sin una atribución de la ley o sin una previa delegación. Por tanto, competencias impropias en el entramado legislativo del régimen local no existe. Probablemente
estas funciones, estas atribuciones que los municipios consideran que ejercen al margen de la ley o con independencia de una delegación, se podrían imbricar en la cláusula de capacidad del artículo 25.1 de la Ley de Bases del Régimen Local, según el cual, siempre y cuando el municipio tenga competencia, puede ejercer cuantas actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las aspiraciones y necesidades de la comunidad vecinal. Pero, en todo caso, la intervención de un municipio requiere inexcusablemente un título competencial, y este solo puede venir de la ley o de una delegación. Porque en la medida en que se ejerza una función, una atribución, sin un título competencial y eso implique disposición de dinero público, podríamos deslizarnos peligrosamente hacia el derecho penal, es decir, al delito de malversación de caudales públicos. Por lo demás, aunque el legislador no habla de competencias impropias, sin embargo, parece darle carta de naturaleza a esta realidad. Y, de hecho, a lo largo del articulado de la Ley de Reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, hay referencias a estas impropiamente llamadas competencias impropias. Por ejemplo, si un ayuntamiento está sometido a un plan de saneamiento, un plan económico-financiero, un plan de ajuste, un plan de reequilibrio, una de las medidas que puede proponer, en primer lugar, es despojarse de estas competencias que ni son propias ni son delegadas, es decir, lo que en la jerga común viene hablándose de competencias impropias. Es decir, una realidad que legalmente no existe y que, sin embargo, el legislador de diciembre del año 2013, por una vía indirecta, por una vía eufemística, le da carta de naturaleza legal. Otra cuestión que también ha despertado interés entre el público respecto a esta nueva ley era el de la retribución de alcaldes, concejales. ¿Cómo queda esto en la nueva ley? Es decir, ¿se marcan topes para los sueldos? ¿Hay algún criterio para determinar la remuneración que pueden tener alcaldes y ediles? Sí, efectivamente. Y además esta es una de las medidas que ha trascendido, que tiene probablemente alguna mayor repercusión en los medios de comunicación. El legislador se ha propuesto efectivamente limitar las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales. Y el tope de la retribución, por todos los conceptos, se establece por referencia a la retribución del secretario de Estado, que la Ley de Reforma de la Ley de Bases del Régimen Local no cuantifica. Lo ha hecho un decreto ley que modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De manera que ningún miembro de ninguna corporación local española, de ningún municipio, a partir de la entrada en vigor de esta ley, completada con el decreto ley que modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado, puede percibir más de 100.000 euros brutos anuales. Los municipios comprendidos entre 1.000 y 5.000 habitantes, sus miembros pueden percibir como máximo 40.000 euros. Y respecto, esto tiene que ver con la modificación del régimen de la dedicación exclusiva, los miembros de las corporaciones locales de municipios con población inferior a 1.000 habitantes no pueden estar en dedicación exclusiva. Este decreto ley que modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 establece 3 niveles de dedicación, del 75%, del 50% y del 25%, que este decreto ley no concreta. Tendrán que ser las normas reglamentarias dictadas por el Gobierno, por el ministro de Hacienda y para las administraciones públicas, el que concrete los términos de estos 3 niveles de dedicación parcial, para que los espectadores se hagan una idea. Municipios de menos de 100.000 habitantes. Nivel de dedicación del 75%, máximo 30.000 euros brutos anuales. Nivel de dedicación del 25%, retribución bruta anual de 15.000 euros. Estos son, por tanto, los términos retributivos de la reforma. La horquilla que establece de retribuciones. Perdona, que estaríamos hablando de los concejales. Concejales y alcaldes. Es decir, municipios de más de 500.000 habitantes, como máximo 100.000 euros brutos anuales. Municipios de menos de 1.000 habitantes con el nivel de dedicación mínimo, el 25%, 15.000 euros brutos anuales. Esa es la horquilla retributiva que establece la Ley de Reforma, completada con el decreto ley que modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.
para matizarlo bien, esos 100.000 euros se entiende que podría cobrarlos todos los concejales de un municipio. Es decir, ¿podrían atribuirse sueldos de 100.000 euros no solo al alcalde, sino a otros? ¿O sueldos de 30.000 euros no solamente al alcalde, sino a los concejales? Bien, 100.000 euros es el tope máximo para el alcalde y para los concejales que estén en dedicación exclusiva. Esto nos lleva al segundo elemento, que es la modificación del régimen de la dedicación exclusiva. Y, a su vez, relacionado con el famoso tema de los asesores, es decir, los puestos de trabajo reservados a personal eventual, que esa es la denominación técnica. Por referirlo a Santander, municipio de unos 180.000 habitantes. Su ayuntamiento tiene 27 concejales. En realidad, el alcalde y 26 concejales. Pues bien, de acuerdo a estos parámetros, ningún miembro de la corporación local, Ayuntamiento de Santander, puede percibir más de 80.000 euros brutos anuales. 27 concejales, como máximo 18, pueden estar en dedicación exclusiva. 27 concejales, puede haber como máximo 27 asesores. Es decir, el número de puestos de trabajo reservados a personal eventual. Aquí la ley contempla un régimen transitorio. Para aquellos municipios que hayan hecho los deberes, es decir, estabilidad presupuestaria, deuda pública y pago a proveedores, entendiendo por tal que el periodo medio de pago a los proveedores no exceda en más de 30 días del máximo permitido por la normativa de morosidad, hasta el 30 de junio del 2015 pueden mantener el número de asesores que hasta este momento venían teniendo, siempre y cuando no sea superior al que existía a fecha 31 de diciembre del 2012. Es decir, para matizarlo y que a los espectadores les quede claro, en un municipio como Santander el sueldo máximo serían 80.000 euros brutos anuales, que se quedan en bastantes menos a la hora de cobrar, una vez que se hayan hecho las retenciones oportunas, y un máximo de 27 asesores. 27 asesores. Y luego habría 18 concejales, o sea, el alcalde más 17 concejales. Exacto. En régimen de dedicación exclusiva. Pero se supone que esos concejales no podrían tener el mismo sueldo que el alcalde. El que establezca los presupuestos de la propia corporación. Lógicamente se supone que el mayor sueldo será el del alcalde. Y en municipios, por poner otro ejemplo, Torrelavega, que anda por los 50.000. Pues en la horquilla a la que antes me he referido, municipios de más de 500.000 habitantes, máximo 100.000 euros brutos anuales. Municipios cuya población esté comprendida entre 1.000 y 5.000 habitantes, máximo 40.000 euros brutos anuales, se establece una gradación. A partir de la cifra máxima se opera un descenso, una reducción del 10%. Por tanto, es cuestión de ubicar al municipio de Torrelavega en la horquilla que le corresponde. Bueno, hemos hablado de una ley que ya ha entrado en vigor, aunque tiene una serie de plazos para determinados asuntos que van entrando escalonadamente en vigor. Pero estamos llegando al final. En su opinión, como experto que es usted en Derecho y en Derecho Administrativo, ¿realmente esta ley va a solventar los problemas que había antes de dictarse o no va a ser una ley definitiva que resuelva todos estos problemas de asesores, sueldos, competencias, etcétera? Bien, la respuesta tiene que ser matizada, puesto que los objetivos de la ley son múltiples. La realidad local española es una realidad poliédrica. He empezado mis palabras hablando del tema de las competencias locales. Lo de clarificar es un eufemismo. En realidad, se trata de sustraer competencias a los municipios. ¿Cuáles son las competencias? Perdón, y pasárselas a los gobiernos regionales, a la Diputación Provincial, en el caso obviamente de Cantabria, que es comunidad autónoma uniprovincial, a las instituciones de la comunidad autónoma. A partir de la entrada en vigor de esta ley, los municipios se verán desapoderados de su competencia en materia de enseñanza. ¿En qué estribaba hasta ahora esta competencia en materia de enseñanza? En participar en
la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. En segundo lugar, el desapoderamiento de su competencia en materia de salud o de sanidad. ¿En qué estribaba hasta ahora esta competencia? Pues en participar en la atención primaria a la salud primaria. Supresión de los servicios sociales como competencia de los municipios. Y, en cuarto lugar, supresión de la competencia sobre inspección y control sanitario de mataderos, de alimentos y de bebidas. La ley prevé que, en relación a los municipios de menos de 20.000 habitantes, sus competencias, cuando se trata de servicios mínimos u obligatorios, en el sentido del artículo 26 de la Ley de Bases, serán coordinados por la Diputación Provincial, por la Comunidad Autónoma en el caso de Cantabria. No se concreta más. Por tanto, es una apelación genérica, indeterminada, indefinida a esta función de coordinación de las Diputaciones Provinciales o Comunidad Autónoma. Otro de los objetivos de la ley es potenciar la función interventora. En realidad, las medidas que establece la ley tampoco son especialmente llamativas, porque apelar a la distinción entre la función propia del interventor, el control y la fiscalización de la gestión económico-financiera interna y presupuestaria, como una cuestión de estricta legalidad, para diferenciarlos de lo que es propio de la competencia del alcalde, de la Junta de Gobierno local, del Pleno, que es adoptar un acuerdo según criterios de oportunidad y conveniencia, pues francamente para eso no era necesario ningún tipo de aclaración. Decir que se incorporarán medidas como la auditoría o que las discrepancias entre el interventor y el alcalde serán resueltas mediante la elevación de la cuestión al Pleno y, en último término, al Tribunal de Cuentas, pues francamente tampoco parece que sean medidas muy llamativas. Lo que no se ha atrevido a hacer la ley es meterle mano a la planta municipal a través de una operación de cirugía con carácter obligatorio del mapa municipal español. E insisto en que la única medida en ese sentido es el fomento de la fusión de los municipios mediante el caramelo, el señuelo del incremento, la mejora en la financiación, y eso sí, una medida de carácter restrictivo en relación a las entidades instrumentales de los entes locales, organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales locales y, sobre todo, sociedades públicas, mediante la prohibición de que las entidades que estén incursas en un plan de saneamiento no podrán participar o constituir nuevas entidades instrumentales, lo cual parece de todo punto lógico, con la previsión de que aquellas entidades que no superen el test de un plan de saneamiento, su destino sea la disolución. En último término, me parece que las cosas, por lo que se refiere a las entidades locales, a los municipios, no van a cambiar sustancialmente. Si acaso, el reto se desplaza ahora a la comunidad autónoma, en el caso de Cantabria, a ver cómo gestiona estas competencias que hasta ahora eran de titularidad de los entes municipales. Pues muchísimas gracias al profesor Juan Manuel Alegre Ávila, porque yo creo que ha sido muy interesante, a pesar de que es un tema muy técnico y que, lógicamente, la ley es muy amplia y tiene muchos matices, pero yo creo que ha quedado muy claro en qué consiste este cambio que va a haber respecto a la administración local y concretamente en Cantabria. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches.